le damos la más cordial bienvenida al abogado, contador público Tulio Salanueva, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Román, nuevamente muchas gracias por la invitación y antes que otra cosa desearte un feliz año, un año muy próspero, así como a toda la gran familia del Heraldo Radio. Me siento muy honrado por estar en tu programa. Muchas gracias. Es recíproco, mi querido Tulio, de verdad agradecido siempre por tu conocimiento y tu tiempo para ayudarnos a entender qué pasa en este país y cómo lo vamos a resolver en este 2025. A tus órdenes, Román. Pues abogado, contador, amanecemos con la noticia de la prisión preventiva oficiosa publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, con las modificaciones al artículo 21 constitucional, que fortalecen sus facultades, sobre todo de investigación y acción contra el crimen organizado. ¿Por dónde quieres empezar, querido Tulio? Pues creo que ambas son unas reformas sumamente trascendentes para los juristas de este país, para los ciudadanos inclusive, puesto que como todos sabemos la seguridad pública, o más bien la inseguridad, es un grave flagelo en este momento para todo el país, de tal manera que cualquier reforma de gran calado, como es las modificaciones a la Carta Magna, pues necesariamente van a tener incidencia en el diario vivir de los ciudadanos, estimado Román. Ahora bien, ambas reformas, como hemos dicho, pues son directamente a la Constitución General de la República. Y la primera, déjame decirte, la que se refiere al artículo 19 constitucional, ha sido sumamente cuestionada, tanto en el ámbito nacional como en internacional, pues evidentemente se están violentando convenciones internacionales, se están violando tratados suscritos por México y también sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, puesto que sin ninguna investigación previa que sustente una prisión, cuando hay una carpeta de investigación en la que se acusa a una persona por determinados delitos que abarcan la prisión preventiva oficiosa, este solo hecho le da la facultad al juez de que durante todo el tiempo que dura el proceso y la investigación penal, el probable responsable esté en prisión. De tal manera que, como te decía, ha sido sumamente cuestionada. Y sin embargo, estimado Román, también te diría que es necesario dotar a las instituciones de este país, a las instituciones que procuran justicia, de este tipo de herramientas como un sustento para abatir el delito que tanto nos está lastimando actualmente, Román. Y por lo que hace a la segunda reforma, la del 21 constitucional, que se encuentra íntimamente relacionada con la primera, pues es como tú decías, actualmente la policía solo tenía labores de prevención y de auxilio a la ciudadanía. Estoy hablando del caso de la Policía Federal y todos los órganos que la conforman, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y en este momento lo que ha hecho el legislador es dotar a los cuerpos de seguridad pública federal de la facultad de investigación de los delitos en materia federal, y por lo tanto ahora no solo coadyuvará, no solo será un auxiliar del Ministerio Público de la Federación para abatir el índice delictivo, sino que directamente podrá llevar a cabo labores de inteligencia y podrá impulsar políticas públicas para abatir el delito. Así que pues no nos queda más que estar muy expectantes de cómo se desarrollará este proceso de reforma. Faltan aún las leyes secundarias que deberá dictar el Congreso y que además se dicen los artículos transitorios que deberán ser discutidas por el Congreso en próximos días. Por lo tanto, pues es una reforma, te decía, de gran calado a nivel constitucional, de 2 artículos que inciden directamente en la seguridad pública y que tienen un nuevo paradigma para la seguridad pública de este país. Tulio Salanueva,
Para ir entendiendo mejor los dos artículos, me quiero hacer una pausita en el primero, en el artículo 19, que es la prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que cuando tú eres detenido en fragancia, vaya la expresión, en automático el Ministerio Público te dice, este cuate tiene que ver con delincuencia organizada, narcotráfico y fentanilo, y en ese momento, por el simple hecho de que ya lo dijo el Ministerio Público, te quedas en prisión, a lo que antes un juez presentaban las pruebas, le decían, se le presenta, fue detenido a tal hora en tal lugar, bajo estas condiciones, y entonces un juez evaluaba si se te daba seguimiento por ese delito o no. Tulio, perdóname, ayúdame para que nuestra audiencia también visualice de qué estamos hablando. Sí, claro, Román, solo no es preciso cuando señalas que solamente en flagrancia. Cuando el Ministerio Público abre una carpeta de investigación, ya sea por una denuncia directa de algún ciudadano o de manera oficiosa cuando tiene conocimiento de algún ilícito, tiene que llevar a cabo todas las labores de investigación y proponerle al juez el ejercicio de la acción penal. Una vez que el juez analiza esa carpeta de investigación, puede o no girar una orden de aprehensión para que la policía investigadora, la policía competente, ponga a su disposición al probable responsable. Ahora bien, cuando se trata del catálogo de delitos que señala el artículo 19 constitucional, cito entre muchos otros el homicidio, la delincuencia organizada, la producción de precursores químicos para elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo y muchos otros, en esos casos particularmente, el juez puede, por el simple hecho de que se esté acusando por esos delitos, dictar esta medida, la prisión preventiva oficiosa, que significa que sin mayor umbral probatorio a cargo del Ministerio Público, el acusado tendrá que estar en prisión todo el tiempo que dure la investigación. Y esto pues evidentemente vulnera la libertad que tenemos los ciudadanos, aunque déjame decirte que es una herramienta que está utilizando actualmente el legislador, insisto, para tratar de abatir y prevenir este tipo de delitos. Ahora, Tulio, si bien es cierto, en nuestro país la ley no es aplicada con justicia, ¿cuántos casos previos a que se publicaran estas modificaciones a la ley no hemos visto de personas que siguen estando en prisión porque se quedó ahí archivado ya su caso, no tiene el poder económico para pagar un abogado que le siga ayudando? Cuando le asignan a un abogado de oficio, pues resulta ser que está saturado de la cantidad de casos que lleva, y pues evidentemente se va quedando esta persona en prisión por años. Así es, Román. Creo que la reforma, como tú bien señalas, si bien tiene una intención correcta, tiene una intención políticamente encomiable, que es inhibir y abatir el índice delictivo de aquellos ilícitos de alto impacto que vulneran a la sociedad, lo cierto es que se ha quedado corta. Evidentemente las fiscalías, tanto las fiscalías estatales y por supuesto las fiscalías federales, pues carecen aún de herramientas, de los métodos de investigación, de los recursos económicos y técnicos para llevar a cabo una investigación que sea cuando menos jurídicamente aceptable. Por lo tanto, el solo hecho de decir que por un ilícito que impacte directamente a la sociedad se dicte una prisión preventiva oficiosa, pues evidentemente va a vulnerar derechos de muchas personas que aún sin haber todos los elementos necesarios, pues estarán privadas de su libertad durante el tiempo que dure el proceso. Esto es una de las grandes consecuencias negativas que tiene la reforma, que se han hecho públicas además y que organismos internacionales han alzado la voz en este sentido, y sin embargo pues el legislador aprobó la reforma. Ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre y el 1 de enero entró en vigor
en todo México, estimado Román. Ahora, Tulio, esto nos lleva a un segundo problema. Si de por sí tenemos todas las prisiones, cerezos, cárceles de nuestro país saturadas, pues ¿qué nos vamos a enfrentar con el sistema penitenciario? No solo abarrotadas, déjame decirte que además el modelo de reinserción social que se propone en la propia Constitución y en las leyes secundarias, pues ha quedado totalmente rebasado. Las prisiones hoy en día no son lugares para la reinserción de los ciudadanos que han cometido un delito, muy por el contrario, desafortunadamente son lugares en los que decimos quienes conocemos del tema que se fabrican o se perfeccionan aún más las técnicas delictivas, y por lo tanto no creo que sea una solución tener privada a una persona de su libertad por el solo hecho de estar acusada de un delito. Ahora bien, también hay que decirlo, Román, hay jueces muy competentes, jueces muy técnicos en materia penal que fundan y motivan correctamente cuando someten a una persona a este tipo de figuras jurídicas. La prisión preventiva también puede ser justificada, y en estos casos el juez que conoce de una causa pues señala puntualmente el por qué una persona debe estar privada de su libertad cuando es sometida a un proceso penal. Por lo tanto, pues habrá que hacer votos, y la comunidad jurídica y medios tan importantes como el referente de la noche que hoy tú encabezas, deberemos ser muy observadores de la actuación de los jueces y de las procuradurías, de las fiscalías en la prevención y el castigo de los ilícitos, estimado Román. Tulio, ya me voy a desviar un poquito, pero esto nos lleva ahora a la convocatoria del Poder Judicial, donde los ministros jueces van a ser electos por el voto popular, e incluso, si mal no estoy, falta la propuesta ahí de los jueces sin rostro, que también no se ve nada bien. Así es, Román, a pesar de que se pretende dotar a las fiscalías, en este caso a la Fiscalía General de la República, de recursos técnicos para mantener en prisión a aquellas personas que por el tipo de ilícitos que se cometen tengan que estar recluidas, pues está la otra cara de la moneda que tú bien acabas de señalar. Ya no se busca un perfil estrictamente técnico para conocer de un ilícito, sino que ahora se hará por virtud de una votación, y se buscará la simpatía del elector para acceder a un cargo de esta naturaleza. Creo que evidentemente también ahí hay una contradicción. No se cumple con el postulado de impartir justicia a partir de órganos técnicos que tengan el conocimiento de la ley, y habrá que ver, insisto, el resultado que tenga esto. Muchos decimos, y me incluyo en esa postura, que puede ser una grave tragedia para la judicatura de este país, y sin embargo también hay que decirlo, hay voces que se encuentran muy a favor y que dicen que este nuevo paradigma va a mejorar la justicia. Yo, sin embargo, te digo en este momento, Román, que no hay, en el ámbito internacional, no hay ningún país del mundo que haya tenido éxito con un modelo de elección por voto popular de los jueces, y por lo tanto pues simplemente estamos a la deriva de los resultados que se puedan obtener. Habría que decir en este sentido que la propia exposición de motivos que orilló a esta reforma de gran calado, a esta reingeniería en el Poder Judicial de nuestro país, pues precisamente hace mención de la experiencia de Bolivia, diciendo que es una experiencia positiva. Y sin embargo, como tú bien señalas, el propio Evo Morales, que fue uno de los impulsores de esa reforma, ha sostenido insistentemente que fue una mala decisión, que fue una mala experiencia para su país, y que hoy en día están sufriendo las consecuencias de esta decisión. Por lo tanto, yo te decía, no hay en este momento una referencia histórica en el derecho comparado, en el derecho internacional, de este tipo de decisiones que haya sido exitosa, que se encuentre funcionando tal y como lo prevé el legislador, y el propio presidente de la Cámara de Senadores ha señalado que se va a construir como en ningún otro país en el mundo esta reforma, de tal manera que yo te decía, actualmente nos encontramos a la deriva. Y si bien es cierto que evidentemente puede haber errores, que puede haber situaciones que no están contempladas técnicamente, lo que sí no es posible
permitir en un sistema jurídico como el nuestro es la improvisación, estimado Román, y actualmente, desafortunadamente, creo que en muchos sentidos, pues tanto los legisladores como quien va a poner en marcha esta reforma pretenden improvisar diversos tipos de situaciones que no se prevén ahí, y esto pues va a tener consecuencias, desafortunadamente. Mi querido Tulio, ya que te digo, pero bueno, para no desviarnos más del tema, volvamos al artículo, bueno, ahora el artículo 21 constitucional, con las tareas de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana al frente de Omar García Harfuch, me atrevo a decirte, Tulio, me deja como un déjà vu. Haz de cuenta que estoy diciendo Genaro García Luna, Felipe Calderón, Policía Federal Preventiva. Caray, Román, esperemos, de verdad hago votos y creo que todos los ciudadanos lo hacemos que no sea así. Bueno, mira, déjame decirte que la facultad de investigación que hoy en día tiene los órganos de seguridad pública federal, como tú bien señalas, no son nuevos. Tenemos antecedentes históricos, la propia policía de García Luna que decía que era una policía que ejercía labores de inteligencia, pero no tenía esa calificación directamente en la Carta Magna y por lo tanto se daba mucho lugar a la especulación, a la interpretación y la arbitrariedad. Los resultados, como tú bien señalas, pues ahí están. Tenemos personajes que lamentablemente irán al basurero de la historia de este país, pero en este caso lo que se pretende, estimo yo, y al menos así lo señala la exposición de motivos y la discusión que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión, es que la policía como tal pueda llevar a cabo las labores de investigación que antes solo podía ejercer por virtud de un oficio de mandamiento que le daba el propio Ministerio Público. Ahora, como tú bien sabes, al tener cuerpos de seguridad con disciplina militar, con orientación militar como lo es la Guardia Nacional y las demás policías que ejercen competencia en este país en el ámbito federal, pues simplemente habrá que esperar que las leyes secundarias les den facultades y competencia específica para ejercer las investigaciones. Cuando no existen estos requisitos, cuando no hay una competencia específica en la legislación, pues evidentemente se da paso a la arbitrariedad. Por lo tanto, será muy importante revisar y analizar cómo se desarrollan las leyes secundarias y cuáles son los efectos y las competencias, te decía yo, que da el propio legislador para que no se dé paso a la arbitrariedad y a los ejemplos que lamentablemente están ahí hoy en día y que padecemos todos los mexicanos. Y Tulio Salanueva, pues justo dices la palabra clave, las reformas secundarias, que ahí es donde está el meollo del asunto. Faltan las reformas secundarias del Poder Judicial, faltan las reformas secundarias de la prisión preventiva oficiosa, faltan las reformas secundarias de ahora de este artículo 21 constitucional, pero pues vamos avanzando. Vamos avanzando, Román, y además te diría que es parte del ejercicio democrático de cualquier nación. Cuando hay un cambio de régimen, cuando hay un cambio de políticas públicas, como actualmente señala el discurso de la 4T, pues evidentemente los ciudadanos debemos de estar abiertos y expectantes y sobre todo vigilar que estas reformas no vulneren derechos que previamente la sociedad ha conquistado. Por eso es importante que las leyes secundarias prevean un sistema muy específico, muy bien discutido, de cuáles van a ser los límites que tendrán particularmente las policías, los ministerios públicos, para ejercer sus labores de investigación. Imagínate que de pronto, sobre pretexto de que están ejerciendo este tipo de facultades, puedan allanar un domicilio o puedan privar de su libertad a una persona directamente las policías. Esto evidentemente sería muy grave y sin embargo, por ponerte un ejemplo fatalista quizá, pues es algo que podría materializarse si no tenemos en las leyes secundarias este tipo de competencias muy particulares y puntuales. Tulio Salanueva, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros aquí en El Referente. Te deseamos y reiterado
feliz año 2025. Feliz año, Román, y un saludo a tu importante auditorio. Gracias por la invitación.